Mateo 24. Los sucesos que han pasado en estos días cambió la predicación que tenía. Y Dios puso en mi corazón la importancia de la perseverancia, dada las circunstancias que nosotros estamos viviendo y lo que viene por vivir todavía, para el cristianismo. Porque ya voy a hablar un poquito de lo que nos espera a nosotros de aquí en adelante. No quiero dar un mensaje fatalista, ni mucho menos, pero sí tenemos que estar ubicados en la realidad de nuestro presente, a nivel de mundo, ¿verdad?, pero también a nivel de iglesia. ¿Cuál es nuestra realidad de iglesia en estos momentos tan difíciles que tenemos que afrontar? Pues ahí en Mateo 24 nos va a decir: vamos a ir, 24. Leo yo, 24. Dice Jesús, es Jesús hablando: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ya va a ubicarnos en un futuro, porque él está hablando desde una perspectiva ya escatológica, de futuro. Mirad que nadie os engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Los falsos cristos que se levantarían en el tiempo, los falsos apóstoles y demás. Y dice ahí la palabra: y oiréis de guerra. Esto es muy presente. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, dos hoy mismo, y hace poco muchos. ¿No te suena lo que estoy diciendo? Como algo presente, no tan futuro. Esto fue dicho en el pasado. Tal vez formemos parte de ese futuro que está dándose evidentemente, y que tiene que seguir concluyendo esta era que el Señor está anunciando. Y dice: pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Jesús dice que habrá pestes, habrá hambre, habrá catástrofes, habrá guerra y terremotos, pero que eso es principio de dolores. Eso va a dar paso a otro tipo de acontecimientos que hablan de su pronta venida. ¿Y qué dice en relación a esos otros acontecimientos? ¿Cuáles serán? Yo lo que quiero comentar es que uno de ellos es la persecución del cristianismo. Lo que viene es la persecución del cristianismo. La persecución tuya y mía. Eso viene a pasos agigantados. Luego daré datos. Pero él dice: entonces os entregarán a tribulación y osma. Eso está pasando también, ¿verdad? La iglesia perseguida no ha dejado de haber iglesia en oposición. La iglesia está siendo perseguida ahora y hay gente que está muriendo por el nombre de Jesús. Están muriendo por el nombre de Jesucristo. Y dice ahí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de él. ¿Y seréis qué? Aborrecidos por causa de mi nombre. La conclusión del mensaje de hoy sería que debemos de cultivar
una sólida fe, consolidar una fe estable en nuestras vidas para poder afrontar estos momentos. Tenemos que tener una fe fundamentada en las Escrituras, una fe que no sea superficial, una fe que no sea como esa semilla que cae entre pedregales y que no tiene profundidad de tierra y que cuando viene el sol, cuando viene la prueba, se seca. Esa es la vida de muchos creyentes con fe superficial. En cuanto viene la prueba, se seca. Necesitamos tener una fe robusta para afrontar los próximos años o décadas que tenemos por delante, que vamos a ver cómo van a ser. Lo que el Señor pretende, hermano, es que nosotros tomemos conciencia de que todos los acontecimientos futuristas que la Biblia anuncia se están empezando a desarrollar de forma vertiginosa. Israel es la brújula profética. Hay que mirar a Israel cuando se levanta guerra contra él, porque es la brújula escatológica, la brújula escatológica. Hoy también nos hemos levantado con la noticia de que ya no solamente las milicias de Hamas, sino que también desde el Líbano otras milicias han entrado por el norte, y no solo por el sur. E Irán ha anunciado que van a seguir apoyando las milicias de liberación de Palestina. Y pues no sabemos si esto va a desembocar en esa guerra mundial que tiene que aparecer por ahí, antes de que venga también la guerra de Gog y Magog, que tiene que venir también. Pero estamos con las carnes abiertas. No sabemos esto que ocurrió con Israel, que va a conllevar todavía. En las próximas semanas veremos cómo se posiciona este evento bélico. Si va a ser regional y va a quedar ahí, o si se van a implicar las naciones y esto va a pasar a un elemento global, no lo sé. Tendremos que estar preparados también para eso. Pero el Señor ya nos avisaba de que estas cosas tendrían que ser así. Nosotros debemos de perseverar, mostrar firmeza y constancia en la fe. Voy a hablar de 3 cosas en las que debemos de perseverar. Perseverar en la fe tiene que ver con esto que he dicho antes, con perseverar hasta el fin, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que se va a cuestionar es la doctrina cristiana. Ya me habéis oído hablar muchas veces que hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Vemos también en la palabra de Dios cómo esto de padecer, el padecimiento por el Evangelio, lo vamos a experimentar, hermano. Yo no sé a qué niveles, si será como antes, pero tenemos los ejemplos de la palabra de Dios. Los apóstoles todos fueron mártires. Todos padecieron por el Evangelio. No creas que tú y yo no lo vamos a hacer. Ahora, si yo cuando llegue el momento de la presión tengo una fe superficial, recuerda que en aquellos tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos se volverán atrás por no estar fundamentados en la fe. Por eso es muy importante que nosotros, además de todas las cosas que hacemos, ¿verdad?, dediquemos tiempo a perseverar en la fe, a mostrar firmeza y constancia en la fe que tenemos en Jesucristo, la fe común que tenemos. Eso hay que alimentarla. Debemos de alimentar y nutrir nuestra fe para que coja fuerza y sea una fe sólida que pueda, en este caso, soportar lo que viene por delante. Amén. Tenemos que ser, como dice la parábola, ¿verdad? Aquel hombre que construyó una casa lo hizo en la arena, o como el cuento de los 3 cerditos, que sale también de ahí, ¿conocéis? A lo mejor el cuento de los 3 cerditos se nos suena más que el ejemplo bíblico. ¿Por qué? Porque la segunda cosa es que debemos de perseverar en otra cosa, que lo va a ver, pero está aquí centrado. Perseverar en la fe tiene que ver con padecer por Jesucristo. Yo no sé si tú ya en alguna ocasión has tenido que padecer por Jesucristo. Sí, yo supongo que sí. Hay muchas maneras de padecer por Jesucristo. Tal vez has tenido que padecer por Jesucristo. Yo no participo de actividades o de cosas que tienen que ver con actividades católicas romanas que no son bíblicas, por ejemplo. Y has tenido que soportar que tu familia te diga, oh, no. O yo no he querido sufrir por Jesucristo y ahí. No lo sé.
No lo sé. Pero se sufre por Jesucristo, de muchas maneras se padece por Jesucristo. Padecieron, como he dicho, los apóstoles. Todos murieron en el martirio, menos uno que murió de forma natural, pero fue muy magullado, metido en una cisterna de agua hirviendo. Lo sacaron ahí y lo tiraron en la isla de Palma. ¿Quién fue? Juan, ¿no? ¿Qué Juan? ¿El Bautista? No. Discípulo amado. Fue vivió María. No, Juan, el apóstol Juan. Él murió de forma natural en Jerusalén, me parece que fue. Pero a él lo metieron imagínate, en una cisterna de agua hirviendo. Allí lo martirizaron, lo metieron, lo sacaron y lo tiraron a la isla de Patmos, donde él tuvo la revelación del Apocalipsis. Pero todos murieron. Si miramos al siglo II, esa es la iglesia denominada mártir, porque fue la iglesia más perseguida. Siglo II y mitad del tercero fueron siglos de persecución, donde muchos pastores de iglesia que aparecen en Apocalipsis, Policarpo y demás, fueron muertos en el martirio, donde se sufrieron las 7 grandes persecuciones de los emperadores romanos al cristianismo. El cristianismo siempre ha sido perseguido, nunca ha dejado de serlo. Hoy en día lo está haciendo. Pero la opresión que viene no viene por otra religión, por ejemplo, el cristianismo o por el comunismo. No viene por el comunismo, ni viene porque sea un país musulmán, donde la iglesia puede estar sufriendo. Está sufriendo el cristianismo, pero está sufriendo de manos de otra religión. No va a venir de la religión. Va a venir de la administración, de los gobiernos de la tierra, de la ONU y su maquiavélica Agenda 2030, que lo que pretende es establecer el nuevo orden mundial. Quiere quitar todo aquello que ha sostenido la vida y el equilibrio de nuestro sistema. Va a atentar contra la economía, va a atentar contra la familia, va a atentar contra la libertad religiosa. Lo último que ha dicho la ONU, ya conocéis lo que hace tiempo yo dije y que lo escuché. Dijo uno de la ONU, ya lo tendréis aprendido, lo he dicho 1000 veces, que el enemigo de las libertades y de la democracia es el cristianismo. Así, un representante de la ONU, lo que ha dicho hoy en día, lo último que ha dicho, que ya es que el Señor viene pronto, hermanos. Ha dicho un representante de la ONU a los presidentes de gobierno, a los gobiernos de la Comunidad Europea, que presionen a los líderes cristianos para que acepten los derechos del colectivo LGTB. Que la libertad religiosa, fíjate tú qué frase, la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGTB. Es decir, quien no respete esto, se acabó libertad religiosa. Ahí vamos a estar puestos en aprieto. ¿Tú lo crees o no? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Hasta dónde vas a llegar tú en posicionamiento? La Agenda 2030 es demoníaca. Va a acabar con la familia tradicional. Nos van a quitar la posesión de nuestros hijos. Todo eso, la enseñanza, la economía, todas las cosas que forman el equilibrio de la vida que hemos vivido hasta ahora, lo van a quitar de en medio. Eso no tiene que ver con esa pancarta de prosperidad social que dice que más. No. Eso responde a unas artimañas del enemigo para destruir todo lo que ha sido la humanidad tal y como la hemos vivido y conocido ante nuestros días. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que tener una fe alimentada. Una fe alimentada. Así que ellos padecieron y nosotros tenemos que padecer. Perseverar en la fe es padecer por el Evangelio ante la intolerancia religiosa que viene. No nos van a tolerar. No nos van a tolerar. Nos van a cerrar los templos. Nos van a obligar, que ya eso ocurre en Norteamérica, se están buscando abogados que puedan defendernos. Te va a obligar a que si hay una pareja homosexual en la congregación, tú lo tienes que atender, lo tienes que casar. Lo tienes que casar. Y si no, ¿eres qué? Lo que está creciendo, el odio
o la fobia que más está creciendo es la cristofobia. Sobramos en la sociedad moderna, posmoderna. Sobramos, el cristianismo sobra. Sus valores absolutos no vienen ahora aquí. Es el enemigo de lo que viene y cada vez nos van a encerrar cada vez más. Todo esto habla de que el regreso de Cristo se aproxima. Amén. Nosotros tenemos que saber ubicarnos en nuestro presente, hermano. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando no es más que lo que tenía que pasar. Pero evidentemente sí que viene esa persecución administrativa, gubernamental sobre el cristianismo. A nivel personal y a nivel de cristianismo general. Y créeme que no se va a dar en países que estén bajo otras religiones, no, sino que se va a dar en lo que conocemos como el mundo democrático y libre, sobre todo en la comunidad europea. Sobre todo en la comunidad europea. Así que es muy importante, hermano. Dijo una vez un pastor, que llegará un tiempo, también me habéis escuchado decirlo, ¿verdad? Va a llegar el momento y el tiempo en el que se diga ser cristiano, lo va a tener que demostrar. Y recuerda que si nos coge con una fe superficial, no capaz de entender esto y de posicionarte, vas a entrar. Vamos a entrar a raudales. Porque el precio será alto a pagar. Sufrir, perseverar en la fe, es padecer por el Evangelio. Segunda de Corintios 6:5, vamos a verlo. Tú estás dispuesto a sufrir o a seguir sufriendo, porque ya en cierta manera hemos sufrido este tipo de cosas, en otras cosas, pero que sí hemos tenido que posicionarnos, antes lo he dicho, cuando tienes que decirle a tu familia, yo no voy a esto, porque esto no es de Dios ni bíblico, ya puede ser tradicional y ya puede ser todo lo que tú quieras, y yo no voy a agradar a mi familia, porque yo a quien tengo que agradar es a Dios, ¿amén o no? Amén. Lo dice la Biblia o lo digo yo, hay que agradar a Dios y no a los hombres. Hay que agradar a Dios y nada de la familia. Nada, a Dios antes que a la familia. No la familia, después la familia, después la familia, después Dios a lo mejor. No es así. Dios es lo primero que se tiene que dar en nuestra vida. Y tenemos que demostrarlo. Amén. De mí y de mi esposa decían sus hermanas, porque ella era la, ¿cómo se llama? De su sobrino Manuel. ¿Cómo se llama? La madrina, ¿no? Pero vea que primero se había casado con un drogadicto al principio. Se casó con un drogadicto y encima ahora dice que la madre con el muñequito ahí dentro. Los bautismos, las comuniones. Nada, nosotros nada. La culpa es de la familia de ellos, ¿a quién? Pero nosotros no participamos de esa cosa, ni directa ni indirectamente. Nos posicionamos porque tenemos que conocer la historia de la iglesia y cómo hermanos nuestros murieron defendiendo, por ejemplo, la doctrina de la sustanciación. ¿Qué es eso? La comunión. Y padecieron y murieron. Pero nosotros no debemos entrar ahí. Cuando entramos ahí es porque nuestra fe no es fundamentada. O si no, el celo de Dios es lo que albergaría nuestro corazón. El celo de Dios. Por eso te digo, hermano, que si no somos capaces de las pequeñas cosas, cuando lleguen los tiempos donde tengamos que demostrar que lo somos, ¿qué va a hacer de nosotros? Recuerda que en aquellos tiempos muchos retrocederán. Muchos vamos a retroceder, tal vez podamos estar ahí inmersos. Bueno, perseverar en la fe tiene que ver con padecer por Jesucristo. Segunda de Corintios 6:5, ¿qué dice? Por favor, ayúdame en la lectura. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ese es el apóstol Pablo hablando. Y está hablando de padecer en azotes, en desvelos, en persecuciones. De hecho, hasta lo mataron, ¿verdad? Pero vemos el ejemplo bíblico de que perseverar en la fe tiene que ver con padecer por Jesucristo. Con padecer por Cristo. También en Filipenses 1:29, ¿qué dice? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo
sino también que padezcáis por él. Amén. Porque a nosotros se nos ha concedido no solamente el creer en el Cristo, sino que también padecer por él. Vamos a hablar de otra forma de padecer, de padecimiento. También perseveramos en la fe cuando padecemos en la carne. Es otra forma de padecimiento por Jesucristo. Padecer en la carne. Vamos a ver el texto. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 5, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne. Explicamos qué es eso, ¿verdad? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿ha terminado con qué? ¡Aleluya! Ha terminado con el pecado, lo ha vencido. Ya el pecado no lo domina ni lo practica, sino que puede caer en él de vez en cuando porque somos pecadores y el enemigo que constantemente está tentando nos hace caer. Pero que cuando eso ocurre de forma puntual, Juan nos va a decir que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, que nos perdona y nos limpia de nuestros pecados. Pero no habla. Dice que el que ha padecido en la carne ha vencido al pecado. Ha vencido al pecado. Dice ahí. Ha padecido, la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que le resta en la carne, para que no vivamos el tiempo que nos resta en el cuerpo humano, en la carne, ¿verdad? Para que no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Padecemos en la carne, sufrimos cuando tenemos que negarnos a los deseos placenteros de nuestra carne, ¿amén o no? Amén. O tú no. Renuncias a cosas que tu carne quisiera hacerlas. Pero que está diciendo el apóstol Pablo, que esa es una manera también de morir, de padecer por Jesucristo cuando padecemos en la carne. Cuando no le damos rienda a nuestros designios carnales. Cuando nos apartamos de todo aquello que es contrario a la santidad de Dios. Cuando queremos vivir una vida agradando a Dios. Y no en las concupiscencias de la vida antigua que teníamos, leo, y lo dice el texto solo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a la carne. Basta el tiempo pasado. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, adicciones, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos. Ya no corráis con ellos. En el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Hasta ahí. Pero padecemos por Cristo cuando nos negamos a nosotros mismos y no practicamos aquellos pecados placenteros a los que nuestra carne tiende, sino que practicamos una vida de santificación, una vida que le agrada a Dios. Esa es una forma de padecimiento. Así que perseveramos en la fe cuando padecemos por Cristo, pero también cuando padecemos en la carne. Y también perseveramos en la fe cuando padecemos las pruebas y tribulaciones de la vida presente. También perseveramos en la fe. Vamos a ver otro texto. No vamos a ver otro texto ya para lo de la carne o después. Tenía más textos que nos hablan, pero Primera de Pedro 4 nos ha hablado muy claro. Muy claro. Precisamente. Que ya ahora nosotros, en lo que nos queda vivir en nuestra carne, ¿verdad? Debemos de vivirnos no conforme a las concupiscencias y deseos de nuestra carne, de los gentiles, como viven ellos, ¿verdad? Sino agradando a Dios. Buscando
la santificación progresiva, buscando mejorar en agradar a Dios. Esa es la vida. Y también cuando padecemos por las pruebas, cuando mostramos firmeza, constancia y esperanza en medio de las pruebas y dificultades de la vida presente, estamos mostrando otra faceta de nuestra perseverancia en la fe. Estamos mostrando otra faceta de nuestra perseverancia en la fe. Cuando sufrimos en las pruebas, a mí me vienen a la mente dos personajes que padecieron. Recuerda que otro significado de la fe es mostrar firmeza y constancia en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de las tentaciones, de la oposición y de las adversidades. Eso es para nosotros. Perseverar es mostrar firmeza en el compromiso de ser fieles como cristianos a los mandamientos de Dios, a pesar de las tentaciones, a pesar de la oposición y a pesar también de las adversidades, problemas y dificultades que podamos vivir en la vida. Eso también es padecer por Cristo y tiene que ver con nuestra perseverancia en la fe. ¿Qué pasó con Job? Job mostró firmeza y constancia en ser fiel a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, él se mantuvo firme y no pecó desde esa perspectiva, no se volvió atrás, sino que él tuvo esperanza. Tuvo esperanza. Su esperanza estuvo puesta en la intervención de Dios. Y eso es muy importante. Y también lo vemos en Ruth. Ruth también mostró firmeza en sus convicciones a pesar de la adversidad que estaba viviendo. Ya sabemos lo que pasó con esta mujer, ¿verdad? Se quedó sin marido y por lo tanto no tenía ni presente ni futuro. Porque en aquel tiempo una viuda, eso, sobre todo una viuda, eso era como una maldición, eso es desahuciado, eso no tenía futuro ninguno, ni presente ni nada. Y no creas que no estuvo tentada a hacerle caso a su suegra, como lo hizo su cuñada. Su suegra le dijo: conmigo no tenéis futuro ninguno, id, volveos a vuestra familia a buscar de nuevo un novio, un marido, y casaros de nuevo y empezar de nuevo, porque conmigo futuro ninguno. Estuvo tentada de hacerlo. ¿La otra qué? La otra lo hizo, pero ella mostró fidelidad y permaneció firme. Esa firmeza, esa perseverancia, ese mostrar constancia en lo que hemos empezado en Cristo. Hemos empezado en Cristo una vida de creencia y una vida de fe que culminará en el reino de los cielos para vivir eternamente con Él. ¿Amén o no? Cuando Dios destruya definitivamente al mal. Eso es así, pero nos va a tocar padecer a pequeña escala, a media escala y a lo mejor a grandes escalas. Puede pasar muchas cosas. Pero esto es mostrar perseverancia en la fe. Ellos permanecieron firmes en el compromiso de ser fieles al mandamiento de Dios y no volvieron atrás. La segunda perseverancia de la que yo quiero hablar es que debemos de perseverar porque nuestra fe, esta de la que estamos hablando, necesita nutrirse, necesita ser alimentada para que la fe sea fuerte, saludable. Es como un niño. Un niño, si no está bien nutrido, está desnudo, y si está desnutrido no crece. Alguna historia habrá en él seguramente. Igual, nuestra fe debemos de nutrirla. Si no lo he dicho antes, será como esa semilla que no cayó en buena tierra, esa semilla que cayó entre pedregales y no pudo profundizar, no había profundidad de tierra. O como esa semilla que cayó entre espinos y crecieron los espinos y ahogaron la palabra y no dio fruto porque los afanes de la vida acabó con ella. Todas estas cosas son así. Así que lo que Dios quiere y lo que a mí me preocupa, yo creo que a Dios le preocupa el estado de la fe de su iglesia, mirando al futuro. Por el tipo de respuesta que darán los creyentes cuando las cosas pasen de gris a oscuro.
porque ahora las cosas son grises, pero tiene que pasar oscuro. Y ahí tendremos cada uno que mirarnos cómo lo estamos haciendo. Debemos de perseverar también en Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1. Son 3, este es el segundo, no tiene tanto recorrido este segundo punto como el primero, tiene menos, y el tercero menos. Así que vengo ya muy a menos. ¿Ven? Porque para los que no resistan tampoco una hora de predicación. Pues bien, recuerda que debemos de perseverar en la fe. Debemos de perseverar en la fe que nos es común en Cristo Jesús. Sobre todo ante los momentos de persecución, de oposición, que no van a faltar y que van en aumento. Crecer, Santiago, crecer en el conocimiento de Dios, perseverar, mostrar firmeza en el crecimiento del conocimiento de Dios. Santiago 1, Uno 25, dice la palabra ahí. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿vale? Palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Pero el que mira atentamente a la palabra de Dios, la de la libertad, ¿y qué? Y persevera en ella. Tenemos que perseverar en relación a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios. El profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, llegó a decir: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Lo que estaba diciendo el profeta, que un pueblo sin entendimiento es un pueblo que va a ceder, o un creyente sin entendimiento va a ceder ante la tentación, va a volver atrás ante la oposición, va también a ceder ante las pruebas y tribulaciones. No va a ir adelante, va a ceder ante estas cosas. Pero es muy importante crecer en la palabra de Dios. Hay mucho analfabetismo bíblico en las iglesias. Y créeme que la forma más saludable o que tiene más nutriente para fortalecer nuestra fe es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, no podemos vivir de la predicación de turno. Tenemos que tener una relación, aunque sea devocional, una costumbre devocional, hay quien la tiene, y eso es muy bueno, y eso es uno de sus apoyos alimenticios. Nuestro hermano Antonio lo tiene. Él estudia la palabra un ratito, casi todos los días, entiendo yo, o todos los días. Mi madre también lo hace, ya por costumbre, pero lo hace. Nosotros tenemos que tener una relación con las Sagradas Escrituras. Tenemos que conocerlas. No podemos ser ignorantes de lo que Dios dice, porque el conocimiento de Dios lo que aporta es sabiduría y entendimiento. Y la sabiduría y el entendimiento de Dios y de las cosas de Dios es fundamental en la vida cristiana, y sobre todo para tener fe fundamentada para afrontar lo que sea. Es la palabra de Dios mi fundamento, pero he de conocerla. He de conocerla. Y no me basta la predicación de turno del domingo, sino que tengo que tener una relación, en este caso, con ella. Amén. Así que el tipo de oración que deberíamos de cultivar, yo la he llamado la de a solas con él. Porque no se trata de decir, no, yo voy a tal sitio, yo estoy orando en tal sitio. Eso está muy bien. Vivir en el espíritu de la oración está muy bien. O en contacto de todo. Yo también voy así por la vida. Yo cuando veo una ambulancia rápidamente, Señor, controla lo que está pasando y salva. Una ambulancia, controla la situación y salva. En el nombre de Jesús. Siempre digo eso. Pero tú puedes decir por la vida, pero no es esa. Es la que practicaba Jesús. Era la de quedarse a solas con el Padre, porque era solas con el Padre donde él podía dialogar con él, donde podía escuchar y donde podía salir de ese tiempo de oración fortalecido,
porque él salió de Getsemaní fortalecido por el ángel que vino a fortalecerlo ante la debilidad que él tenía, porque estuvo tentado, aunque era sin pecado, pero estuvo tentado en todo, dice la Escritura, hasta el punto de darte cuenta esa frase de si es posible pasa de mí la copa. Si es posible, y mira que tenía claro a lo que había venido, pues fíjate tú qué momento ahí, si es posible, pero no lo que yo sino lo que tú, pero estuvo tentado, pero él necesitaba estar a solas con Dios, así que esto se trata más de disciplina personal y de mayordomía de tiempo, más que otra cosa. En mi diario vivir debe de haber tiempo para lo más importante. Las demás cosas sí son urgentes. Todo es urgente, el trabajo es urgente, recoger a los niños es urgente, la esposa, el esposo es urgente, pero a solas con él un rato es lo más importante, porque esa va a ser la base de una relación espiritual saludable que soporte el resto de las cosas. Así que se trata de salir de aquí, hoy nos habla el Señor, para que también perseveremos, mostremos constancia en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y también en el ejercicio de la oración a solas con Él. Que tú te comprometas con Dios hoy para decir, en mi vida diaria hay tiempo para muchas cosas. Que son necesarias, evidentemente. Pero si hasta ahora no hay ese tiempo de estar a solas con Él, 15, 20 minutos, media horita diaria, eso va a transformar tu vida, tu mente de una manera tremenda. Si no le estoy dando espacio a eso, no estoy haciéndolo bien. No estoy perseverando, mostrando constancia en el ejercicio de aquellas cosas que son fundamentales para que mi fe vaya siendo nutrida y alimentada y robustecida para que cuando llegue el momento yo pueda estar firme como la palmera. Cuando sople el viento me podrá inclinar, pero no me va a hacer caer. Sin embargo, si no hay conocimiento, cuando venga la tentación, si no hay vida de oración, cuando venga el problema, caemos, entramos, nos vamos, y lo más peligroso, puede que estemos de lleno metidos en la lista de esos apóstatas que en los últimos tiempos retrocederán. Yo no quiero estar ahí, yo sé que tampoco. Cultivemos nuestra fe, hermanos, a través de padecer por Cristo, a través de padecer en la carne, a través de padecer en los tiempos difíciles sin volver atrás, manteniéndonos firmes, también en este caso, perseverando en el conocimiento de las Escrituras y en la vida de devoción personal en oración. Amén. Amén. Pues con esto yo concluyo. Yo creo que la palabra está clarita. Yo creo que a lo mejor he conseguido que reflexionemos o hacernos reflexionar un poco. Otra cosa es, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque desechó el conocimiento de Dios. Una manera de desechar el conocimiento que Dios nos está dando esta mañana es que cuando salgas de aquí, ni pin, ni pan. No voy a poner por obra la palabra, voy a seguir exactamente igual tal como estoy. Es triste, pero no debería ser. La actitud sabia sería la de voy a ponerme en funcionamiento, Señor, ayúdame a recuperar lo perdido. Si antes oraba y lo he dejado de hacer, voy a retomarlo. Si no estudiaba la palabra devocionalmente, voy a leerla. Cada día un proverbio, cada uno de los días. Hay 31, un proverbio para cada día del mes. Es una manera también muy buena, de cualquier manera. Y que estemos atentos, hermano, y que oremos por lo que está ocurriendo en Israel, ¿de acuerdo? Y que estemos atentos a todo lo que salga en la tele, porque eso va a marcar un poco el ritmo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos esperanza, porque la esperanza es la fuente de la perseverancia. Si perseveramos es porque tenemos la esperanza de que algún día estaremos con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias porque tú nos permites en esta mañana rendirte culto. Nos has permitido alabarte, bendecir tu nombre, cantarte, Señor, y también nos has permitido oír tu palabra. Señor, que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón. Amén. Y que nos ayude, Señor, en el ejercicio de ser disciplinados en la mayordomía de nuestro tiempo, para que tanto la perseverancia en el conocimiento de tu palabra
y de nuestra vida devocional en oración, estos dos vehículos o estos dos nutrientes de nuestra fe no estén desestabilizados en nuestras vidas, no estén descuidados, Señor. Ayúdanos a dedicarte tiempo a ti a través de la palabra y a través de la oración a solas contigo. Padre, que tú derrames este espíritu también en el corazón de tu iglesia. Amén. Para que podamos glorificarte y así estar robustecidos y perseverar en nuestra fe. Gracias por tu palabra y por este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a pasar la ofrenda del Señor. Aleluya. Deleítate, 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 y búscale, búscale, confía solo en él, y ámale, él te dará. Deleítate, 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 y búscale, confía solo en él. Hermana Juani, ella da gracias por la ofrenda y nos despide. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, Dios mío. Sí, gracias. Dios bueno y amoroso con nosotros, Padre. Te hago de perfecto esta ofrenda, Dios mío, que sea grata, Dios mío, a tus ojos y que sea bien administrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿De la palmera? No la sé, pero la entera ya no. Bueno, hermanos, podéis saludar los unos a los otros. Gracias, Wilma, por la servicio. Amén.